Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Pues en esta hora les doy muchas gracias a mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque me permite estar una vez más aquí trayendo su palabra bendito y poderosa. Así es de que para mí pues es un gran privilegio que Dios ponga esas palabras y ese deseo, esa inquietud de llevar de compartir con cada uno de ustedes esta palabra bendita y poderosa. Bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Quiero bueno, primeramente pues decirle al Señor, gracias, gracias, gracias Dios por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias Padrecito lindo, porque tú eres bueno y te pido en el nombre poderoso de Jesús que permitas que el Espíritu Santo se mueva, Dios, se mueva en mi boca y se mueva Dios en las palabras que salgan de mi boca, porque estas palabras, Señor, son tuyas, son palabras para ayudar a la gente, palabras para enseñar, palabras, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta de lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora, pues le pido que tengas compasión y tengas misericordia de cada persona que va a escuchar tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo moviéndose en la mente y en el corazón de cada persona, Padre. Si están tristes, si están afligidos, si están enfermos, si están angustiados, sea cual sea el problema que tengan, Señor, sé tú obrando en ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, porque tú eres nuestra luz, Señor. Esa luz divina y poderosa te pido en el nombre poderoso de Jesús, que cubras a cada persona, Dios. Cúbrelos, Diosito lindo, y llénalos con el poder de tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pido, mi Señor. En esta hora, pues quiero, antes, ¿verdad?, de iniciar con el mensaje central que traigo, pues quiero compartir esta lectura que se encuentra en Proverbio, capítulo 3, del 6 al 8, y dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Santo es nuestro Señor. Dios es grande y Dios es maravilloso, pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que tenemos que reconocer a nuestro Dios Todopoderoso, reconocer al gran yo soy. Tenemos que reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en nuestras vidas y todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y entonces cuando nosotros reconozcamos, ¿verdad?, al Señor, Él va a enderezar nuestra vida. Él va a enderezar, dice, nuestro camino. Él nos va a iluminar para que nosotros podamos avanzar viendo lo que está al frente, viendo con claridad. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que invoquemos el nombre del Señor, invoquemos el nombre de Jehová y que nos apartemos del mal. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y también nos enseña, ¿verdad?, de que esto va a ser, dice, va a ser medicina para nuestro cuerpo y va a ser refrigerio para nuestros huesos, porque la palabra de Dios, cuando nosotros atendamos, cuando nosotros escuchemos su palabra, cuando nosotros nos interesemos en la palabra de Dios y aprendamos a escuchar la palabra del Señor, atender al consejo, atender al llamado. ¿Ves? Entonces vamos a vivir en paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener salud,
porque cuando uno tiene paz, uno tiene gozo, uno tiene tranquilidad, uno tiene estabilidad en la vida. Entonces, en la vida espiritual, ¿verdad? Ya que en la vida material, pues no vamos a estar estable, pero sí, en la vida espiritual vamos a tener estabilidad. Entonces, mientras tengamos esta estabilidad, entonces vamos a tener paz, vamos a estar tranquilos, confiadamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Jehová es nuestra luz. Recordemos que Él es luz. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es, dice, ¿verdad? Es la fortaleza. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién? Dice, ¿verdad? ¿De quién he de atemorizarme? No va a haber nada ni nadie, ¿verdad? Que nos dé miedo. Bendito y alabado sea el Señor. Grande es nuestro Dios. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 27, ¿verdad? Es que la palabra de Dios es grande, la palabra de Dios es inmensa, gente. La palabra de Dios uno la habla y comenzamos a leerla y entonces comienza el Señor a darnos palabra. Bendito sea nuestro Dios. Y entonces dice, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién me voy a atemorizar? Si Jehová es el que me ilumina, Jehová es el que me guarda, Jehová es el que me protege. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es el que me fortalece. ¿De quién es de atemorizarme? ¿De quién me voy a atemorizar? Si Él es el que me fortalece. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, entonces esto es es como un aperitivo antes del alimento. Bendito y alabado sea el Señor. Es un bocadillo, ¿verdad? Antes de darle el alimento, más, ya el alimento, ¿verdad? Más pesadito, el que no, el que ya pues no va a sustentar la palabra de Dios, nuestro estómago, nuestra vida, todo nuestro ser. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Bueno, quería hablarles, ¿verdad?, acerca de el naufragio como tema, ¿verdad? Como tema, el naufragio. Entonces, el naufragio se refiere, ¿verdad?, por ejemplo, a una nave. Una nave, cuando la nave, vamos a tomar la nave en el mar. Entonces, esta nave pues sufre un naufragio. ¿Ves? Y entonces, y el naufragio, ¿verdad?, es cuando la nave tiene problemas, cuando la nave, bueno, está a punto de hundirse, ya sea que las olas estén muy elevadas, haya mucho viento, ya sea de que la nave choque, ya sea que se quiebre algo, que suceda algo, ¿verdad?, dentro de la nave, dentro de los motores y todo eso, entonces hay un naufragio, ¿verdad? Y vemos de que, hablándoles un poco acerca de la nave del Titanic, ¿verdad? Según escudriñando, ¿verdad?, la historia, dice de que entre el 14 y el 15 de abril de 1912, ¿ves? Entonces dice que el Titanic se quebró en dos partes y se hundió. Bendito y alabado sea. Esta nave, ¿verdad?, la estaban inaugurando. Era la primera vez pues que salía y dice de que al hundirse, pues entonces vemos de que antes, ¿verdad?, cuando está ocurriendo el problema, comienzan, ¿verdad?, comienzan a tirar esas velas de bengalas, ¿ves?, para anunciar que la nave tiene problemas. Pero nos encontramos con el gran problema, ¿verdad?, de que el vigilante
de el que está en el faro, ¿verdad? Al que le tocaba, como dicen, ¿cómo es que se llama? Bueno, el que está vigilando, ¿verdad? Para ver cualquier cosa que suceda en el mar. Hay otros que están vigilando para ver cualquier cosa que suceda allá en el cielo. Entonces, pero este vigilante, ¿verdad? Que se encuentra en el faro, el atalaya, el que tiene que anunciar las cosas que están pasando, el peligro. Entonces dice de que parece de que esta persona se durmió, ¿ves? Y entonces, ¿qué sucede? Se durmió y no miró las luces de bengalas. Entonces, el barco, dice la palabra de Dios que el barco pegó, ¿verdad? Pegó en un glaciar de esos de hielos, en una peña de esos de hielo, ¿ya? Y pero resulta, ¿verdad?, de que antes se le había avisado se les habían avisado, les habían dado el aviso que no se fueran por ahí porque ahí era muy peligroso, pero no hicieron caso. Entonces nos damos cuenta, gente, que el gran problema cuando uno no le pone atención a las señales, el gran problema cuando uno no hace caso, cuando piensan de que cuando uno se apoya en su propia opinión, en sus propias decisiones, entonces tenemos problemas, ¿ves? Cuando no queremos escuchar la voz, el llamado, entonces vamos a tener consecuencias graves en nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. Y vemos que dice de que en ese accidente, en ese naufragio, hubo más de 1.500 personas muertas y los únicos que pudieron sobrevivir fueron 700 personas. Bendito sea nuestro Señor. Bueno, entonces, pero ahora quiero hablarles acerca de el apóstol Pablo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña en el Salmo en Hechos 27, dice que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, de que fue enviado a Roma, ¿ves? Bueno, ellos estaban presos, ¿verdad? Y entonces, y los iban a trasladar a Roma. Santo es el Señor. ¿Ves? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que ya mucha gente conocía del apóstol Pablo. Ya mucha gente conocía quién era el apóstol Pablo, ¿verdad? Que era un siervo del Dios viviente, un hombre, ¿verdad?, que él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de lo alto. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice de que, bueno, tomaron la nave, ¿verdad?, y zarparon en el mar, pero dice de que había mucha dificultad en el camino. Y entonces dice que en el versículo 6 dice, hallando ahí al centurión una nave de Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. O sea, se trasladaron, pues cambiaron, se trasladaron en otra nave, ¿verdad? Y entonces y dice que por muchos días despacio, llegando a duras penas, dice, frente a Nido. Y entonces dice, porque nos impedía el viento, ¿verdad? Impedía, se levantaron grandes vientos, ¿verdad? Y entonces había problemas para ir al lugar donde ellos iban, ¿ya? Pero la verdad de las cosas de que cuando uno va leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta de que había un propósito. Había un propósito, ¿verdad? De que Dios había, bueno,
había cambiado el rumbo de la nave. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que en el 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la nave, ya la nave estaba en peligro, ya tenía muchos golpes, ¿verdad? De golpes de las olas. Y entonces dice, y por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. O sea, Pablo se mantenía en contacto con el Señor. Pablo se mantenía orando y él se mantenía ayunando para que Dios les guiara, Dios les guardara, Dios les protegiera. Porque si Jehová no edifica nuestras vidas, en vano trabajamos, gente. Y si Jehová no guarda nuestra vida también, ¿verdad? Si Jehová no nos guarda, no nos protege, en vano es, dice la palabra de Dios, que nos levantemos de madrugada y que nos vayamos a acostar tarde, porque en vano va a ser, ¿verdad?, lo que hagamos. Bendito y alabado sea. Es como que echemos el alimento, es como que echemos el dinero en saco roto. Bendito y alabado sea el Señor, porque dice la palabra de Dios que a su amado Dios le dará la paz, Dios le dará la tranquilidad, Dios le dará el descanso. Entonces, ¿quién es su amado? Es aquel que cree en Dios, es aquel que pone a Dios primero. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Santo es nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña de que en el versículo 10 dice, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Entonces vemos de que ahí está la luz de centella, ahí está la luz avisando, ¿verdad? De que la navegación va a haber pérdidas, de que es muy peligrosa, ¿ves? Porque se están viendo los problemas, pero Pablo les está anunciando, Pablo les está, les está bueno, él les está avisando, ¿verdad? Pero la gente muchas veces se apoya en sus propias decisiones, en sus propias razones, en sus propios pensamientos y no escucha. Y entonces dice la palabra de Dios, pero el cinturón daba más crédito, dice, el cinturión, ¿verdad? Le daba más crédito al piloto, al que piloteaba la nave y no escuchaba a Pablo, ya porque Dios le avisaba a Pablo y entonces Pablo le avisaba a ellos, pero él creía más en el que iba piloteando la nave. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos vamos hasta el 31. Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, nosotros no podéis salvarnos. ¿Ves? Y entonces los marineros procuraban huir de la nave. Y entonces vemos, ¿verdad?, de que aquello se volvió grave, aquello se volvió terrible. Y entonces vemos, dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios pues nos enseña, ¿verdad? Ya trasladándonos hasta el 39 del versículo, dice, cuando se hizo de día no reconocían la tierra. ¿Ves? O sea que la nave se desvió. Ellos no sabían dónde estaban, en qué lugar estaban. No sabían. Habían perdido la ruta. ¿Ves? Habían perdido, como dicen, el camino. ¿Ves por qué? Por no escuchar. Porque el camino
sabemos que el camino, hablando espiritualmente, el camino es Jesucristo. Él es el único camino que Dios nos ha dado para que nosotros podamos caminar. Los demás caminos son copias. Los demás caminos son mentiras, son para distraerte, son para llevarte a la ruina y a la destrucción. Entonces dice la palabra de Dios, dice en el 41, dice, pero dando en un lugar de 2 aguas. Entonces la nave fue llevada a un lugar, a una corriente donde habían dos corrientes, ¿verdad? Entonces que se encontraban. Entonces se hacía más fuerte la tempestad, se hacía más terrible. Y dice la palabra, si seguimos leyendo, de que los soldados querían matar, dice, a los presos, porque esa nave llevaban gente trasladada para Roma, gente presa, ¿verdad? Y entre ellos iba Pablo. Y entonces dice la palabra de Dios de que querían matarlos, pero para que no se escaparan, ¿ya? Pero dice la palabra de que el centurión dice de que dijo que no los mataran, porque quería para salvarle la vida a Pablo, porque ahí estaba la mano de Dios, porque Dios guarda a sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios, Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice la palabra de Dios de que dice, ¿verdad? Y la popa se abría con la violencia del mar. O sea que la nave se destruyó. La nave fue abierta completamente porque la verdad de las cosas, ¿verdad? De que también el enemigo pues ahí estaba metido, ya, porque él quería destruir, él quería matar, él quería robar, como dice la palabra, él quería dañar la vida, sobre todo, ¿verdad? La vida de Pablo. Bendito y alabado sea el Señor. Pero como dice la palabra de Dios de que Jesús vino, a eso vino Jesús, ¿verdad? Porque ya Pablo estaba con el poder de Dios. Ya Pablo había recibido el poder de Dios. Ya Pablo había recibido la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo estaba, como dice, envuelto en el manto del Señor. Dios es grande y poderoso. Entonces vemos de que el Señor los guardó, el Señor los protegió, el Señor los iluminó a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, a pesar de la angustia y a pesar de la desesperación. Ahí estaba Dios. Dios está ahí, gente. Nunca estamos solos. No estamos solos. Aunque el agua la tengamos hasta el cuello, siempre tenemos que clamar a Dios, porque Dios, Él está en control. Dios está en control de nuestras vidas cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros lo reconocemos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios de que, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento de matarlos a todos, ¿verdad? Y entonces, y los demás, bueno, entonces, y se les mandó, ¿verdad?, de que cada quien escapara por su vida. Bendito y alabado sea el Señor, que se lanzaran al agua. Por eso dice la palabra de Dios, escapa por tu vida, lánzate, lánzate, no tengas miedo, escapa por tu vida. Lánzate, pero ven al Señor, escapa por tu vida. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios de que fueron a parar a una isla llamada Malta, ¿verdad? Y ni uno pereció, ni uno se murió, todos fueron salvos. Pero cuando llegaron a esa isla, claro, esa isla estaba habitada, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta de que en ese barco iban presos, ¿ves? Y si iban presos, entonces iban malhechores. Entonces dice que esa gente los recibió mal, ¿ves? Y encendieron un fuego fuerte, ¿verdad?
como para atemorizar a la gente. Además, había lluvia, dice la palabra de Dios. Ya trasladándonos al capítulo 28 en adelante, y entonces dice de que nos recibieron a todos a causa, dice, nos recibieron a todos, dice, a causa de la lluvia y caída del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas, entonces Pablo comenzó a buscar ramas, ¿verdad? Para meterle al fuego y que esto no se apagara. Pero entre eso dice de que venía una serpiente, pero era de esas serpientes venenosas y venía pegado en la mano de Pablo. Entonces aquellas personas se asustaron y dijeron, bueno, dice verdad de que Pablo pues Pablo se sacudió y la serpiente cayó en el fuego. Bendito y alabado sea el Señor, porque cuando Dios está con nosotros, gente, cuando Dios nos protege, lo que tenemos que hacernos es sacudirnos en el nombre poderoso de Jesús, porque dice la palabra de Dios, resistí al diablo y él va a huir de vosotros. Que no temáis, no temáis, dice la palabra de Dios, que no tengamos miedo, ¿verdad? Ni de la muerte, ni de lo profundo, ni de ángeles, ni de potestades, que no tengamos miedo, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en este mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que aquellas personas dijeron, ¿verdad? Estos son unos homicidas, ¿verdad? A quien dice escapó del mar, o sea, escaparon del mar, dice. La justicia no deja vivir. La justicia no deja vivir. O sea, ellos pensaron, ¿verdad? Los naturales, dice la palabra de Dios, escaparon del mar, dice, pero no van a escapar de aquí porque ellos pensaban de que Pablo se iba a inflamar, Pablo se iba a morir por la mordedura de aquella serpiente, pero no pasó nada, ya, no pasó nada porque la verdad es que el antídoto de Pablo era más grande y más poderoso que el veneno de la serpiente. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios de que aquella gente de aquel lugar se asustó y entonces tomaron a Pablo como un Dios, ¿verdad? Y entonces, pero vemos de que en aquellos lugares, dice, habían propiedades del hombre principal, de un hombre principal de la isla, o sea, del jefe de la isla llamado Publio. Y entonces dice que los recibió, los hospedó solícitamente 3 días, ¿ves? Y entonces, pero dice la palabra de Dios de que el padre de Publio dice de que estaba enfermo con grandes fiebres y tenía desinteria, ¿ves? Y entonces dice que Pablo oró por él, impuso la mano sobre él y que aquella persona fue sana en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y dice de que en esa isla hubieron muchas personas que llegaron, ¿verdad? Y fueron sanos, fueron sanos, ¿verdad? El Señor hizo la obra, Dios tenía su propósito, Dios, como dicen, desvió el barco, ¿verdad? Para que esta gente mirara la grandeza de Dios, para que esta gente mirara que Dios es grande y es maravilloso y que Dios se estaba manifestando por medio de Pablo, ¿verdad? Y dice de que mucha gente fue sana y mucha gente fue salva y ahí en ese lugar se sembró el evangelio, ahí quedó, ¿verdad? Ahí se dio a conocer el nombre poderoso de nuestro Dios Todopoderoso, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice que después esta gente pues les ayudó, ¿verdad? Y entonces dice, hecho esto, también los otros que en las islas tenían enfermos venían y eran sanados, los cuales también nos honraron, ¿verdad? Con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bendito y alabado sea el Señor.
Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que pudieron pues zarpar, ¿verdad? Y que aquella gente les dio, se sentían agradecidos porque Dios cambia la vida de las personas. Después que aquella gente estaba atemorizada, después de que aquella gente pues sentía miedo, ¿verdad? De tener a aquellos presos en la isla y bueno, y desear mal contra ellos, ellos miraron, ¿verdad? La gloria de Dios. Y Dios se manifestó, porque Dios tiene su propósito, gente. Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios quiere darnos su palabra. Dios nos dio su palabra por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, porque a Él lo escogió. Él es el escogido, Él es el escogido del Dios viviente. Él es el aprobado, Él es, ¿verdad?, el ungido, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Él es, dice como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús porque Él es el autor y el consumador de la salvación. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor, Él es nuestra vida. Así es que, gente, tenemos que venir a Él. Pongamos atención, gente, no seamos tan duros de corazón, no seamos tan ciegos, no seamos tan sordos, no seamos tan mente, tener esa mente tan cerrarnos de mente. El Señor es Dios, el Señor es verdad. Miremos todas las cosas que están pasando. La palabra de Dios se está cumpliendo. Escapa por tu vida. Así es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te está trayendo la palabra de Dios. Hoy es el día que Dios permite que la palabra llegue a tus oídos, que la palabra llegue a tu vida. Así es que acepta a Jesucristo, ven a Jesús porque Él es el Señor, Él es el Señor de la vida, Él es el Señor del Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a Él para que te sientas tranquilo y fortalecido. Bueno, gente, me despido en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que nosotros también estamos naufragando en este mundo. Estamos ahí, ¿verdad? El diablo está, como dice la palabra, el diablo está ahí buscando cómo robarnos, buscando cómo destruirnos, buscando cómo deshacer nuestra vida, deshacer nuestra nave, bueno, matarnos, porque para eso vino, ¿verdad? Pero Jesús vino para deshacer todas las obras del maligno. Jesús vino, ¿verdad? Para darnos fuerza, para fortalecernos, para que nos levantemos. Jesús vino para revestirnos de su poder. Así es que, gente, vengamos a Jesucristo, porque Él es el único, gente. Él es el único. No estés agarrado de este mundo, porque este mundo va a ser desbaratado. Este mundo va a ser deshecho, dice la palabra de Dios allá en Pedro. Nos enseña de que los cielos y la tierra van a ser deshechos, ¿verdad? Los elementos de la tierra van a ser desechos. Así es de que Dios tiene un mundo, tiene un hogar mejor preparado para nosotros, donde no va a haber dolor, tristeza, no vamos a tener hambre, no vamos a tener ninguna enfermedad, vamos a vivir en paz, vamos a vivir llenos de gozo, porque vamos a estar bajo la presencia de nuestro Dios, bajo su luz, bajo su poder y vamos a estar bajo su cobertura. Así es que, gente, ven a Jesucristo, no seas tan duro, no seas una persona indiferente a la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja. Y que esta palabra pues te ayude. Si tú quieres en esta hora, pues levanta tu mano y dile: Señor, perdóname por todo lo que te he ofendido. Señor, yo quiero recibir tu palabra. Señor, yo quiero recibir a Jesús. Por favor, límpiame con la sangre de Jesús desde la cabeza hasta los pies. Señor, permite que el Espíritu Santo me dé entendimiento para entender y comprender tu palabra. Padre mío, por favor,
Inscríbeme en el libro de la vida porque yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hija, tu hijo, Señor. Así que en el nombre de Jesús me entrego desde la cabeza hasta los pies, Padre mío. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. Así es que me despido, Dios te bendiga y Dios te guarde y seguiremos compartiendo la palabra del Señor mientras tengamos vida. Bendito y alabado sea el Señor. Dios te guarde y te fortalezca y te dé vida y vida en abundancia. Bendiciones, gente. Bendiciones, 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 bendiciones. Chao, chao.